Relatos del penal de Topo Chico encontrados en comentarios de Facebook. Tuve un conocido ahí que estuvo durante uno de los motines que se realizaron. Él me contó que el día en que pasó eso, él tenía poco de entrar. Es un señor de ya avanzada edad, en ese entonces tenía 50 años. Me comenta que ese día las personas que iniciaron el motín querían entrar a donde él estaba, junto con otros que habían llegado y les querían prender fuego. Llevaban bidones de gasolina y sábanas para incendiar esa celda con ellos adentro. Solo que dice que el celador no les quiso dar las llaves para entrar y no pudieron pasar. Gracias a eso se salvó. Pero al estar en llamas donde estaban esas celdas, los tuvieron que sacar. Una vez afuera dice que vio cómo agarraban a machetazos a gente y los picaban ya muertos. Al salir dice que se lo intentaron llevar y él no podía ver debido al gas que habían lanzado los policías y el humo del fuego. Él dice que se cubrió los ojos y escuchó como la voz de un joven le decía: tranquilo, Mike. Así se les dice a la gente mayor acá en Nuevo León: véngase conmigo y no le va a pasar nada. Total, dice que esa persona lo llevó y le dijo a los demás que el señor no lo tocara. Se lo llevó y lo escondió en un rincón de una celda donde no había fuego. Me comentó de no haber sido por esa persona hubiera muerto. Lo curioso es que aquel joven que lo sacó de ahí nunca supo quién era, ni siquiera lo reconoció por la voz. Y al final dice que el haber salido de ese motín fue porque Dios lo protegió en todo momento, siendo que él era inocente y aún así pagó con 5 años de cárcel por un delito que no cometió. En Facebook otro comentario nos cuenta lo siguiente: yo soy uno de los familiares que mataron en el último motín, y que no seré la única familiar que está contando su historia, y que ellas como yo vivimos muchas cosas en visitas o de esa última vez. Esa última vez fue toda una pesadilla. Recuerdo que las noticias me despertaron dando la nota sobre el motín. Me fui rápidamente al penal a saber de mi familiar. Llegando allá me encontré con algo feo. Mucha gente queriendo tirar la puerta, niños, señoras de la tercera edad, angustiadas. Eso me partía el corazón. Bueno, logré entrar con varios familiares. Unos sí vieron a sus familiares y muchos lamentablemente no. Como varios me conocían, nadie me quería decir nada. Solo me formaron una fila muy grande, pero todos se me quedaban viendo. En eso, yo estaba formada con mucha gente, que quiero pensar que esa fila fueron de los familiares fallecidos. Pasa un preso con un custodio, el chavo muy golpeado, sangrando, y me ve de lejos, y me grita por mi nombre. Volteo y me dice que si venía por tal persona. Le contesto que sí. Y me dice: ya te lo mataron. Y el custodio lo jaló y se lo llevó más rápido. Yo me comencé a sentir muy mal, todo se me nubló, y la gente se me comenzó a acercar a preguntarme qué me dijo. Vuelve a pasar el muchacho y me dice: fue tal y tal, demándalos. No entendí por qué me dijo demándalos, pero en fin, salí de la fila como pude y afuera era toda una película. Muchos reporteros de muchas partes, gente desmayada, gente en crisis, fue toda una pesadilla. Y sobre los nombres de las 2 personas que mataron a mi familiar, saliendo de allí, se me olvidaron hasta la fecha. No puedo recordar los nombres. En los años 60, un joven periodista estadounidense llamado Thomas Harris visitó dicha prisión con el objetivo de entrevistar a un prisionero gringo, juzgado aquí en Nuevo León, por el asesinato de 3 hermanos. Ese mismo día que le tocaba la entrevista, el prisionero trató de fugarse y fue herido de disparos por los guardias. Lo llevaron al consultorio del penal y ahí Harris se puso a conversar con el doctor Alfredo Belli Treviño. Al terminar la conversación quedó fascinado por su personalidad, pero luego un guardia le dijo que era un prisionero y que iba a estar encerrado un largo tiempo. Años después, Harris se inspiró en dicho doctor para crear el famoso personaje Hannibal Lecter, el cual ya todos conocen. Y de hecho la conversación que tuvo Harris con el doctor Treviño inspiró una escena de Los silencios de los inocentes, donde Clarice Starling y Hannibal conversan. Otra cosa es que el prisionero que trató de fugarse y que Harris iba a entrevistar tenía labio leporino, lo cual le causaba complejos, y se cree que por ello asesinó a los 3 hermanos. Por si te lo preguntas, Alfredo Belli Treviño era un joven médico de la ciudad de Monterrey.
Se dice que asesinó en su consultorio a un estudiante de medicina de 20 años. Y también lo involucraron con una serie de asesinatos de jóvenes que habían aparecido muertos en las carreteras del estado. Pero esos crímenes nunca los pudieron comprobar. Teníamos unos 12 años cuando nos conocimos mi novio y yo. Conforme íbamos creciendo, nuestra relación de amistad se hizo mucho más fuerte, hasta que llegamos a ser novios. Lo amaba, él fue mi primer amor y mi único amor durante muchos años, hasta que la muerte me lo arrebató. A pesar de ello, durante los años que estuvimos juntos, estuvimos bien. Sin embargo, su destino estuvo marcado desde que cumplimos los 15. Él fue enganchado por los mañosos e ingresó a una facción del crimen organizado para hacer labores de halcón y venta de drogas. Su vida, nuestra vida cambió. De pronto, de ser un humilde muchacho que muy apenas tenía para invitarme a cenar, pasó a tener dinero, un carro nuevo, me llevaba a lugares caros a comer o llegaba con regalos caros. Eso en principio me pareció sospechoso. Y siempre que le preguntaba en qué trabajaba para tener tanto dinero, siempre me cambiaba la conversación o me callaba, comprándome cosas para mirar a otro lado. Con el tiempo me acostumbré a su forma de ser, muy desprendido conmigo, ignorando sus actividades que sospechaba fueran cosas suecas. Así pasaron los años, pero un fatídico día de junio del 2015 dejó de ir a la casa. Era extraño porque siempre iba cada día por las tardes, o me llamaba continuamente durante el día. En esa ocasión, la última vez que hablé con él fue por la mañana. Pasaron varios días hasta que comencé a tener mucha angustia. Nadie sabía nada de él. Y sus amigos no lo habían visto. Sus familiares también preocupados lo comenzaron a buscar por todos lados sin éxito. Casi habíamos perdido la esperanza de encontrarlo cuando un día suena mi teléfono. Era una persona que trabajaba en el penal de Topo Chico. Al momento de preguntar por mí y confirmar, me dijo que mi novio estaba preso y enseguida me comunicaron con él. Había ingresado al reclusorio por el delito de narcomenudeo. Su caso era complicado y tenía pocas esperanzas de salir. Con esa llamada todos sentimos un alivio, pero también fue un amargo al saber que quizá ya no volvería a ser libre. Aunque intenté muchas veces el ir a verlo, el solo acercarme al penal me daba miedo. Él lo entendía, pues tampoco deseaba que lo viera así, tras las rejas, y desde ese momento empezó a llamarme todos los días de madrugada. La única hora en que podía hacerlo sin que los guardias se enteraran, o sin que los contras lo agarraran. Todas las madrugadas entre 2 y 3 a.m. sonaba mi celular, y era él. Hablábamos de nosotros, lo confortaba diciéndole que lo esperaría, que arreglara su problema y esas cosas. Éramos optimistas, y al parecer su caso tenía solución, y saldría pronto por buena conducta. Teníamos planeado casarnos en cuanto saliera, pero en febrero del 2016 ocurrió una fatídica tragedia, el motín, donde perdió la vida más de 50 reos y entre ellos mi novio. Esa pérdida fue bastante trágica para mí, ya que un día antes me había pedido perdón por todas las mentiras, la vida engañosa que llevó a mi lado y el hecho de no estar conmigo. Peleamos y colgamos enojados. Luego de colgar esa madrugada me quedé con mucha angustia y algo molesta. Tenía un presentimiento extraño que me hizo estar inquieta hasta el momento que estalló el motín. Y deseaba con mi alma que no le pasara nada, pero no fue así. Fueron horas de ver en los medios la tragedia, minuto a minuto hasta que lograron contener, con saldo de muchos heridos y muertos. Irónicamente, por primera vez fui al penal después de la tragedia, a reconocer el cadáver de mi novio. Fue el momento más horrible de mi vida. Al momento de verlo con el cuello rebanado, la enorme herida era tan profunda que sentí su dolor y su miedo quizá antes de morir. Sabía que había pensado en mí, en que no lo había perdonado. Además de eso, tenía en su cuerpo huellas de tortura y sus brazos estaban lacerados, indicando que sufrió mucho antes de morir. Yo me derramé, no sé cuánto tiempo estuve histérica, intentando asimilar su muerte. Cuando por fin pude superar la crisis nerviosa, estaba ida, sin ninguna clase de emociones. Cuando me entregaban sus pertenencias y posteriormente, durante la noche, su cuerpo para ser velado, me junté con su familia
en casa de su mamá para darle el último adiós. Su partida me dejó dolida. A pesar de ello, por alguna causa, no me sentía sola. A veces lo podía sentir cerca de mí, su olor, el murmullo de su sonrisa y el que dijera mi nombre entre sueños. Me indicaba que mi novio estaba conmigo, cuidándome en alguna forma, y eso me confortaba. El 10 de febrero del 2016 es la fecha en que ocurrió la peor masacre dentro de una cárcel mexicana. Un enfrentamiento entre grupos antagónicos de Topo Chico dejó un saldo de 49 muertos, 5 de ellos calcinados. El choque fue entre internos pertenecientes a dos grupos. Antes del motín, el penal de Topo Chico se encontraba en una situación de sobrepoblación, con alrededor de 3.800 reos. Si el video te gustó, no olvides darle like, compartirlo con un amigo y dejar un comentario. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Sin más que decir, soy Elías Grayson. Hasta pronto.